Este es el barrio La Victoria 2, zona norte en Quibdó. Uno de los lugares donde no ha llegado todavía censo, según dice la comunidad. Por fortuna aquí no hubo víctimas fatales, pero al fondo, hacia donde estoy caminando, y como este panorama he visto en algunos barrios también, y es que usted puede ver fachadas como si nada hubiera ocurrido, pero algunas de estas casas por dentro están afectadas. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Mire, les muestro. Esta. ¿Sí? Entonces, algunas más afectadas que otras. Aquí vive una mujer ciega. Ya les muestro. Claro, y esto está, a ver si logro ver aquí. ¿Sí? Y para aquí mucho más. Mire aquí. Bueno. Y esta no es de las más graves. Pero claro, se siente uno aquí temeroso que en cualquier momento esto se cae. Aquí vive una mujer ciega de 76 años. Vive sola. Ya les muestro. ¿Qué es ella? Ella es la mujer que vive en esta casa que les acabo de mostrar. ¿Cómo es su nombre? Simona Rodríguez. Simona Rodríguez. ¿Cuántos años tiene? 75. 75 años tiene Simona. ¿Cumpleaños mañana? Sí. 76. Sí, Mañana cumple 75. Sí, bueno, ella es una de las personas afectadas que, como les decía, si ustedes ven su casa por fuera, pues pareciera que no hubiera ocurrido nada adentro, pero ya como les mostré, y allí hay otra, aquí hay otras como esta. Bueno, estas son vecinas de esta casa que se cayó. Bueno, acá había 4 casas, pero esta específicamente, 3 pisos. Aquí vivía un grupo como de 6 o 7 familias. Aquí más abajo hay otra. Allí más abajo hay otra que también se cayó. Mira, les preguntamos a las vecinas, que son las que están aquí sentadas, sobre esta situación. Hola. Ya había hablado con ustedes en entrevista, pero para este video quisiera hacer algo más preciso sobre este lugar. Me decían que eran 4 casas. ¿Cuántas familias vivían en la de 3 pisos? 7 familias. Vivían 7 familias. ¿Y esos eran cuántas personas? ¿Unas 20? Más o menos 20 personas vivían en la vivienda. Ella es la hija de la dueña de la casa. Sí, señor. La dueña de la casa es ella. Y tenían ustedes como negocio una panadería. Una panadería artesanal en la vivienda. Sí, No han podido, aunque acá no hubo víctimas fatales, como les dije, pero no han podido recuperar nada. Han necesitado tal vez una retroexcavadora, no sé qué maquinaria será la que se requiera. Sí, maquinaria para que nos colaboren con el escombro. Sí. Para mirar qué podemos recuperar. Él es otro de los vecinos, es el de esta casa. Ya no en la de 3 pisos, sino esta que queda al lado. Que queda aquí al lado, que pues claro, usted entre y también está. No hay nada. Se cayó totalmente. Y han pasado 3 días desde el hecho y se preguntan cuándo vienen por nosotros. Porque ellos ven también que si llegan ayudas, claro, entienden que la magnitud de la situación, pero también se preguntan, nosotros seguimos esperando, también tenemos necesidades. ¿Cómo es su nombre? David Mena. David Mena, vivía aquí al lado con su esposa. Sí, señor. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han logrado contactarse con alguien? Hasta el momento no lo hemos contactado con nadie, no hemos recibido ni alguna ayuda, nada. Estamos durmiendo aquí a la intemperie, donde los prestan, para donde echar el sueño, los prestan cómo conciliar el sueño, porque la verdad es difícil cuando uno vive en casa ajena teniéndolo uno en su casa. Lo que nosotros estamos pidiendo hoy en día es
que por favor los vengan a colaborar con los escombros para ver si recuperamos cosas que hay allá adentro, porque hay muchas cosas que están allá adentro y no tenemos cómo sacarlas, porque con las manos no podemos, muy difícil. Gracias. Y bueno, cuando se ha recuperado la vida también se empieza a extrañar lo material, aunque se repita constantemente que se logró salvar la vida y que se puede volver a salir adelante. Personas como ella que vivían de su panadería, pues están dispuestas, por supuesto, a volver a arrancar, pero necesitan un empujón. ¿Qué tipo de elementos necesita usted para volver a montar su panadería? Cilindro de panadería, el horno y una vitrina. ¿Usted cuánto vendía aquí en el barrio en promedio diariamente? Yo vendía así mis 60.000 pesos diario, a veces 60. ¿Y con ese dinero cuántas personas vivían? Vivíamos 3, comíamos 3 de ahí para pagar los servicios, porque como yo no tenía más trabajo, no tenemos más trabajo, entonces de ahí era para todo. Gracias. Bueno, otra de las situaciones que ocurre aquí aquí en Quibdó, quiero decir, es que conocí una corporación que se dedica como al rescate en estas situaciones, que no nació a partir de esto, sino que nació pues por todas las situaciones que se presentan en Quibdó, en Chocó. Son 20 personas que terminan convirtiéndose en una situación de esta como en voluntarios de la Cruz Roja o de los organismos de socorro. Pero cuando uno les pregunta cómo se les puede ayudar a ustedes como corporación, como organización que ayudan a este tipo de tragedias, dicen, mire, nosotros no nos sentimos bien capacitados. Queremos que alguien fije en nosotros la mirada para capacitarnos. Ahorita no, pues ahorita ya están en medio de la situación y están ayudando con lo poco que saben, pero cuando se ingresa a una situación de estas, ellos se sienten débiles en capacitación, no saben cómo actuar frente a una situación de estas, porque claro, también han atendido emergencias de inundaciones, cuando eso ocurre aquí en Chocó. Entonces, hay barrios muy visibilizados, hay zonas que se destacan mucho en los medios, claro, porque hay un edificio, acá he visto varios construcciones de 3, 4 pisos, 5 pisos, que se ven ya muy frágiles. Y uno de esos cayó el mismo día del sismo, allí hubo víctimas fatales, allí murió el hijo del alcalde de Vallasolano y una mujer que había ido a rescatarlo, no a rescatarlo, como minutos antes su mamá, la mamá del niño, había llamado a su amiga a decirle que le hiciera el favor de llevar al niño al colegio. Esta historia la indagué porque estuve un momento en el velorio del niño y de ella, murieron los dos, la amiga de la señora que había ido a buscar al niño para llevarlo al colegio y en ese momento ocurrió el sismo y ahí quedaron las dos personas. Porque es lo otro que ocurre aquí, ¿no? Hay varios escenarios para mirar esta situación y uno de estos escenarios son las funerarias. Son funerarias atestadas, me decían que hay 3 o 4 funerarias y usted se puede encontrar ahí 4 cajones. Aquí el reporte ha sido hasta hoy, al tercer día de este hecho. O sea, hoy es miércoles, hoy es jueves, esto ocurrió el lunes. Van 14 muertos según el reporte, pero claro, como me decía una mujer que entrevisté que ayuda en estos rescates, me decía, nosotros aún no tenemos el panorama ni del 50% de lo que ocurrió. Por esto mismo, porque no han podido llegar a todos los sitios, porque las ayudas se focalizan primero en las zonas más graves. Y hay otra situación aquí que me he encontrado que también ha complicado como llegar a las zonas, y es la presencia de grupos armados. Ayer estaba en un barrio que se llama, si no recuerdo mal, Alfonso López, barrio al que hay que entrar con alguien de la comunidad, o sea, allí no se puede entrar ni porque se vaya a ayudar sin alguien de la comunidad, porque apenas usted entra hay un aviso de AGC, como casa de por medio está pintada con AGC, entonces es evidente la presencia allí de estas organizaciones. Yo pude entrar con gente de la comunidad,
Nunca me requirieron, seguramente porque estuve con el presidente de la Junta de Acción Comunal, pero bueno, fuimos a otro barrio y allí solo pudimos llegar hasta un punto porque pues la persona me decía, lo acompaño hasta aquí, la gente que me conoce me permite llegar hasta aquí, y yo le preguntaba, ¿y por qué no podemos subir allá? ¿Puede haber damnificados allá? Y me decían, sí puede haber, pero pues allá no me atrevo a entrar, y le dije, ¿quién opera aquí? Y en ese momento me dijo, yo no quisiera decir eso, si quieres salgamos de aquí y se lo digo. Cuando salimos del barrio me dijo, aquí opera los mexicanos. Claro, yo no traía en mi mente, en esta zona del país, yo tal vez le hubiera dicho el ELN u otra organización, disidencias de FARC, y me dijo, no, aquí operan los mexicanos, y parece ser un grupo muy temido por la comunidad, porque es sobre el que más he sentido que bajan la voz cuando hablan de ellos, como que no quieren que uno toque esos temas, porque sienten, pues, naturalmente sienten temor. Entonces, he indagado también alrededor de cómo este obstáculo de los grupos armados es evidente en una situación de estas. Y me decía una persona que en algunos sectores, pues como que decía ella, parece que se le ablandara el corazón y permitieran ingresar, pero a otros sectores sí definitivamente no han podido entrar. Entonces, seguramente también esa es una de las razones por las que no han podido llegar ayudas, no han podido llegar, no sé, maquinaria amarilla, porque claro, cuando se sabe que se ha recuperado la vida, que no se ha perdido la vida, pues la gente ahora dice, la casa mía era la vida, y volverla a levantar, porque ayer alguien me hacía caer en cuenta, y es que es distinto a ciudades como Medellín, como, no sé, Bogotá, en el que aunque hay esfuerzos detrás de una vivienda, no ocurre como en muchos casos de aquí, es que la misma gente construye su casa. Entonces esto va ladrillo a ladrillo, y usted puede entrar a casas que, aunque estarán en obra negra o en obra gris, llevan 15, 12 años construyéndola, un sinnúmero de esfuerzos de préstamos. Y claro, eso hace que ellos sientan que se aferran más al lugar. La mujer que entrevistaba ahorita me decía antes que ella, aunque está ciega, aunque vive sola, ella no se quiere ir de este barrio, no se quiere ir de esa casa, y no se quiere ir porque ella, aunque está ciega, conoce sus espacios, al punto que el día de la tragedia, ella sintió que salió como si pudiera ver, y es que tiene también identificados los espacios que me decía, vea, no me golpeé con nada, no me pegué con ninguna pared, y estoy absolutamente ciega. Entonces, el arraigo de estas personas con esto que han construido, con esto que seguramente en algunos casos lleva 2 generaciones de construcción de la casa, tal vez la primera generación pudo comprar el lote y echar algunas paredes, y la segunda generación lo ha podido ir reformando. Son situaciones que es difícil de entender para quienes desde afuera miran los casos, pero quería contarles un último hecho como para ver un poco el panorama de esto que a veces no se entiende desde afuera. Ayer estuve en un barrio, también se había caído como 4 o como 6 casas, se deslizaron, y entonces yo entrevisté al dueño de una de las casas que se veía que se fue, y le dije, ¿hace cuánto tiene la casa? Bueno, le pregunté como la historia de la casa, y él me dijo, mire, cualquiera podría decir, sí, eso, que cómo construyen aquí, en una zona como un abismo, como un lugar fangoso, pero él decía, mire, esto tiene tanto esfuerzo que hay varios factores por los que uno no puede hacer estudio de suelos. Y es que un profesional de esos, me decía él, pues no es muy común encontrarlo. Y el que se encuentra, pues es costoso. El dinero que uno consigue, decía él, pues o me lo gasto en estudios y en estos temas,
o construyo. Entonces él dijo, mire, esta casa me costó 70 millones y yo no tenía cómo ni siquiera buscar a un experto en suelos. Me decía, claro, hoy entiendo la importancia de esto, pero como pidiendo no me juzguen, no me señalen porque yo haya construido en un lugar de estos. Ha sido la circunstancia de mi vida, también tengo ignorancia en muchos temas, lo he hecho con sacrificio, lo he hecho honestamente y así había varias casas y entonces le pregunté a un señor sobre la construcción de su casa y me dijo, mire, esta casa la contraté con un maestro como muy reconocido y me dijo, tiene unos pilotes como de lo que están agarrados de la tierra, esas columnas subterráneas, pues 80 centímetros. Entonces otra persona opinaba y decía, no, pero es que 80 centímetros, pues no, eso no logra sostener una casa. En una circunstancia de estas no se puede, mire. Esto aquí es el resultado de las tres, una casa de 3 pisos y otra sencilla, que se vienen aquí y caen ahora sobre esta, que sería la cuarta casa afectada aquí en esta zona de la Victoria 2 en zona norte. Este es un poco como lo que yo he podido evidenciar, como las lecturas que yo he hecho de lo que he encontrado. Seguramente le faltarán ajustes técnicos a mi relato que no conozco. Seguramente no todo es absoluto de lo que he visto y seguramente me ha hecho falta ver mucho más de lo que ha ocurrido aquí en Quibdó.